Bienvenidas y bienvenidos a su programa especial de Finanzas a la Carta. El día de hoy tengo un programa muy especial con unos invitados de lujo. Son madre e hijo y ellos dos han logrado construir o construyeron mejor en Chile una de las discotecas más icónicas del país, la famosísima discoteca Camaçu. Les estoy hablando de Mariana Meneses, más conocida como Tía Mane, y de su hijo Oscar Vergara, quienes son los dueños y fundadores de la famosísima discoteca Camaçu. En el año 2000, Mariana decidió dar un giro al restaurante que había creado con su hijo, ya que además de servir almuerzos, también había comenzado a hacer fiestas para universitarios. Así fue como se les ocurrió la idea de una discoteca. Sin darse cuenta, Mariana Meneses pasó a ser conocida como la Tía Mane, que de cocinera se convirtió en la empresaria nocturna más próspera del país. Camaçu llegó a ser el símbolo de la diversión, en donde se presentaron inclusive estrellas como Daddy Yankee y Wisin y Yandel. Lamentablemente, en el 2016, Camaçu sufrió un voraz incendio que convirtió el edificio en cenizas y la Tía Mane y Oscar lo perdieron todo. A casi una década del siniestro, la emprendedora pretende volver a pararse con el regreso de la marca, esta vez a través de un resto bar con otro sello, pero con la misma chispa. Así que hoy vamos a conversar con ellos, con todo lo que ocurrió en el camino, cómo fue que lograron crear esta idea de Camaçu, cómo fue que se posicionó Camaçu como una de las discotecas más importantes del país y cuál es su visión ahora, después de haberlo perdido todo, porque son unos guerreros imparables. Así que démosle la bienvenida a Tía Mane y a Oscar. Bienvenidos. Tengo mucho que conversar, tenemos mucho que hablar, quiero recuperar un poco de la historia de cómo inició Camaçu, quiero aprender un poco de toda la experiencia que ustedes vivieron durante todo ese proceso y obviamente quiero saber en qué están en este momento, ¿sí? Así que si les parece bien, arranquemos desde el principio, Cuéntenme por favor, Tía Mane, ¿qué hacían antes de concebir la idea de esta discoteca icónica que tuvo Santiago, que fue Camaçu? La verdad que al principio fue restaurantes, se hicieron restaurantes, estuvimos en un hogar universitario, después restaurante y después empezamos con el Camaçu. ¿Usted tuvieron un hogar universitario? Sí. Esos sitios donde los chicos de regiones vienen hasta Santiago para estar cerca de la universidad, ¿verdad? Y que alguien esté, y que estén becados y que alguien esté atento a ellos. Ahí trabajaban con muchos jóvenes. Sí, muchos jóvenes, fueron más de 30 que estaban, porque la casa que teníamos era una casona grande, así que teníamos hospitalidad como para 35 niños. Ahí estuve muchos años, mientras duró la beca Presidente de la República, tuve los niños del Campo Oriente. ¿Qué edad tenía Oscar en ese momento? Yo tengo inclusive, es más, yo tengo fotos, álbumes de fotos donde están los universitarios y yo salgo en un coche. Claro. ¿En serio? Claro. O sea, no, desde siempre ayudando a la mamá. Yo me crié en distintas piezas, compartiendo con los pensionistas. Las mesas siempre eran grandes porque mi vieja tenía esta pensión universitaria. Yo desde muy niño ya veía a mi padre, a Enrique, en la mañana ya poniendo el tema de los desayunos. Era como un hostal, digamos. Uno le dice pensión, pero ahora yo creo que el tema es un hostal. Entonces era desayuno, almuerzo, comida. Y ahí, como te digo, no, yo prácticamente me crié dentro de este hogar universitario. Ok, sé que tu mamá desde siempre fue una persona muy interesada en hacer negocios. Le gustaba mucho el tema comercial, le gustaban los negocios. ¿Qué recuerdas de esa época? Yo la verdad que recuerdo mucho, mi vieja gitana pasaba mucho en la casa, porque como se dice acá, era muy matutera. Matutera. Viajaba mucho en ese tiempo, yo me acuerdo que era mucho el tema de Iquique, mucha gente hablaba de Iquique en ese momento, de los perfumes, relojes, carteras, zapatillas. Me acuerdo que en ese tiempo, después el tema de cuando estaba muy bueno el cambio con el tema de Mendoza, las chaquetas de cuero. Yo me acuerdo que la chaqueta fue un boom en el tema de las chaquetas de cuero, porque, como te digo, mi viejita era matutera y en ese tiempo, mira, lo que te voy a contar, en ese tiempo se podían pasar pollos de Mendoza para acá, pero sin vísceras.
Ok. Entonces mi vieja, aparte de las chaquetas de cuero, era el aceite, bueno, y que pasó hace poco, aceite, azúcar, harina, pollo. Pero por Pollo. cantidades Por para la cantidades, pensión. claro, para la Para los pensión, universitarios, porque en ese tiempo teníamos el hogar y yo me iba los fines de semana a Mendoza a buscar todo el matute para tener también, porque allá era muy barato el abarrote, todo, así que ¿Y de dónde viene ese ánimo, esa sangre tan comercial? Mira, la verdad que, bueno, mi papá fue siempre comercial, siempre. Tenía que iba al campo, traía queso, traía pollo, traía de todo. Era como muy comercial. Entonces yo pienso que de ahí salió todo lo porque mi mamá siempre me decía, ay, eres igual a tu padre, le gusta andar vendiendo todo. Yo tejía un chalequito de muñeco y lo vendía en el colegio. Hacía una bufanda, la vendía en el colegio. Entonces yo creo que desde chica salí con esa onda comercial. Me encanta, a mí me encanta y me gusta mucho entender la génesis, de dónde vienen los procesos, de dónde vienen las cosas. Sí. Ahora, ustedes trabajaban con jóvenes, o sea, desde siempre tuvo mucho contacto con jóvenes. Los jóvenes son especiales, alegres, divertidos, les gusta el entretenimiento y la diversión. ¿Cómo fue trabajar con esos jóvenes y cómo influyó en las decisiones o en los proyectos de negocio que iba a tener más adelante? Mira, lo más hermoso fue trabajar con juventud, tener que estar a cargo de esos 30 y tantos niños, porque era un asistente que nos controlaba. Del Campo Oriente mandaban un asistente a ver cómo los tenía. No podían tener equipos de música, no podían ellos salir después de las 10 de la noche de la casa, yo tenía que poner llave y verlo estudiando. Así que yo hice un salón, así como una sala de estudio, ¿te acuerdas? Sí. Hice como una sala de estudio y todos se reunían ahí a estudiar, otros a ver cosas. Entonces yo siempre veía, yo decía, habían unos muy niñitos, llegaron unos... Sí, no. Jaime, llegaron niños, muy niños. Todavía nosotros tuvimos, cuando cerramos en el año 2008, hicimos una gira por todo Chile. Puerto Montt, Osorno, Arica, Iquique, Chillán, todo Chile. Y ahí nos encontrábamos, nos pasó 2 o 3 veces que pensionistas que mi vieja tuvo, sí. Pedro Vega, de Punta Arenas, no me acuerdo el apellido. Jaime Solís. Nos llamaban y iban a ver a mi vieja, la iban a ver al hotel porque ya claro, gente ya con familia, ya... Ellos ya están casados con hijos y yo andaba de gira. Así que apenas sabían que llegó Kamazú, iban a verme al tiro. Qué ya lindo. Casado, ya era abuela, yo ya sí, me hicieron abuela, pero todos profesionales. Qué lindo. Sí. Yo sé que para ese momento a usted le gustaba mucho el tema de los restaurantes. Tenía en mente abrir un restaurante. Y creo que sus primeros pininos con el restaurante los hizo con los chicos en la pensión, ¿verdad? Sí. ¿Qué hacía? Yeah. Bueno, a los chicos en la pensión yo no les podía aceptar que tomaran ni que trajeran trago, no podían traer nada, no podían diversión y a las 10 yo tenía que cerrar la puerta. Entonces a veces me daba pena, todos lateados el fin de semana, así, entonces tía, y podíamos comprar una cervecita, no, si yo les compraba para podérselas medir, porque si ellos traían, no iban a traer una, iban a traer muchas. Así que yo les compraba cerveza y yo me acuerdo que les vendía hamburguesa, pizza, empanada, los fines de semana para que se entretuvieran. Y después un fan shop no le va a hacer mal. Claro. Así que por ahí por acá ya un fan shop, pero ahí todo medido. Sí. Y yo tenía que, una vez se me ocurrió darles permiso al más grande, a mi hijo mayor, con 4 más, se fueron a una discoteca, cerquita de la casa, cerca. Ay, eran las 12 y no llegaban, y yo para adentro, para afuera, hasta que tuve que ir a buscarlos, porque la verdad que como nunca se les daba permiso para salir a esas cosas. Ahí pasaron muchas anécdotas, sí. Yo te digo, yo aparte que yo, imagínate, yo 10, 12 años, 11 años, a veces como dices tú, 10 de la noche, día viernes, vienen de otros lados, no de Santiago, querían puro salir. A mí varias veces me pasó una vez que uno de los chicos se pasó por el techo, pero la salida no se notó. Lo que pasó fue la llegada. Entonces ese fue ya, y ahí empezamos a ver que ya tenían todo un plan, cómo entrar, cómo salir. Claro.
también teníamos, en ese momento nosotros teníamos un perro, un labrador, que era también famoso en el barrio y ahí en la pensión. Y también lo acusaba, porque imagínate caminando en el techo. Y se ponía a ladrar. Se ponía a ladrar, entonces como te digo, era re entretenido todo. Hasta que una vecina me dijo, oye. Pero sanamente, todo como te digo, sanamente, sin molestar a mi vieja, porque mi vieja era, ¿qué quieres que diga? O sea, súper respetada, o sea, era un grito y todo, ¡pum! Me imagino que tenía que hacerse respetar porque la responsabilidad era muy grande. No, y otra trasnochaba mucho, porque por eso yo tengo eso de la bohemia, porque a veces se me arrancaban, entonces yo, ¿qué es lo que hacía? Así paraba en el parrón mirando que no saliera nadie, ya cuando los veía que estaban todos con las luces apagadas, me iba a acostar. Entonces esas trasnochadas empezaron en el hogar. A ver, entonces tenía que mantener controlados a esos chicos acá, sin música, bueno, que se acosaran temprano. Y después terminamos en algo bastante opuesto, ¿no? Claro. Un negocio en donde hay que animar a todo el que sea ahí hasta lo que más se pueda. Exacto. ¿Qué pasó después de la pensión? ¿Cuál fue el siguiente paso que se dio para llegar finalmente a la discoteca? La verdad que fue algo bien... Yo siempre anhelé tener un restaurante, yo quería tener un restaurante. Okay. Cuando ya se terminó la beca, ya los niños ya estaban todos recibidos también, porque se recibieron todos, gracias a Dios, todos se recibieron, salieron. Uno que se fue, pero por problemas de familia. Pero se recibieron y se acabó la beca y se acabó la pensión. Así que se acabó la pensión y yo quería tener un restaurante. Y me dicen, no, fíjate que están vendiendo los derechos de una cantina ahí en Iarraza, que estaba muy bien ubicada, en Iarraza, con Emilio Valls. Con Emilio Valls. Okay. Una cantina. Yo la fui a ver, no era bonita, era feíta, pero era una cantina, había que arreglarla. Y yo ya la compré, me fui, me entusiasmé y todo. Lo más triste fue cuando le digo, Oscar, ven a ver, fíjate que me compré los derechos de una cantina. ¿Cómo? Me dijo, o sea, de un restaurante, le digo yo. De un restaurante, ok. Y llega el Oscar a ver el restaurante. Pero mamá, ¿cómo te vaya a venir a esto? ¿Cómo te vaya a venir a esto? Yo era chico también, o sea, yo imagínate, yo estaba en primero medio. Claro. Primero medio, segundo medio. Entonces cuando me hice un restaurante, yo imagínate, me dijo, en un restaurante yo me imaginaba. Pero era como si sacara, era una picá. Así era una picá donde tú llegabas y era la caña de vino, la empanadita. Claro, o sea, atendía gente, la empanada, la pichanga, como es una picá, pero la verdad que también, yo al principio, pero mi vieja también, como ella, al tiro también, y como soy yo también, porque a mí siempre me dicen, Oscar, tú siempre un localcito así, pero después lo quería hacer así. El tema aquí está en la visión que ustedes logran tener. Porque claro, cuando usted adquiere los derechos de llave de ese local, usted no ve lo que había ahí, ve el potencial de lo que podrían hacer. ¿Estamos de acuerdo? Y por eso comenzó ahí. ¿Y comenzó el restaurante? ¿Abrieron un restaurante? Sí, no. Era cantina, pero después el mismo, con unos compañeros de colegio, pintaron las puertas, pintaron la... Imagínate, ya no era cantina. Ya la cantina ya pasó a ser, porque yo le decía, porque... estaba la cantina, después nos fuimos a un local muy cerca de ahí que tenía un subterráneo. Entonces lo que pasó era muy entretenido porque yo ya estaba ya cuarto medio, ya tenía varios amigos que ya estaban entrando a la universidad. Entonces y ahí pasó algo muy entretenido porque estaba la gente de la cantina arriba y el subterráneo abajo. Yo un día voy con un amigo y el subterráneo estaba todo feo y le digo a mi vieja, ¿sabéis qué? Lo vamos a arreglar. Arreglamos ese subterráneo, le pusimos un vinil, me acuerdo, lo pintamos, pusimos un par de cuadros, unos rockeros medio locos, y de repente yo le digo a mi vieja, ya, el segundo, y justo se da que teníamos un cumpleaños de un muy amigo mío, de Hernán Torres, que fue preparador físico de la selección chilena, con Vichy Borgi, y me dice, quiero hacer mi cumpleaños acá. Él estaba en Blas Cañas en ese momento, educación física, y me dice, quiero hacer mi cumpleaños. Me dice, no, si van a llegar unas 20, 30 personas. Llegaron 80, subterráneos,
Y bueno, y esa es la parte, porque en ese momento se vendía cerveza de 3/4, ni siquiera cerveza de litro, o chop, No. era la cerveza de 3/4. Chica. Y yo voy y mi viejita va, me dice ya, y yo en el subterráneo, todo en el subterráneo, ya la gente, los de arriba, ya los viejitos, los chicheros, ya como que se empezaron a asustar, se fueron. Sí, pues. Yo ya empezó a llegar tanta gente que de repente yo de repente le digo a mi viejita, ¿sabes que ya cerremos la puerta y quedamos adentro los del cumpleaños? Ajá. Y esto te lo voy a contar porque siempre es algo que nosotros siempre lo contamos. Y yo veía, porque en ese momento todavía existían los billetes de 500 pesos. Sí. Billetes de 500 pesos, los billetes de 1000 pesos que eran billetes de papel, todavía no estos billetes de ahora plástico. Y yo veía que mi vieja vendía, y de repente yo decía, pero ¿dónde está la plata? Porque nosotros teníamos la típica caja esa de madera donde uno mete los billetes, pero había tanto movimiento, tanta gente, me acuerdo que los vidrios todos empañados porque más encima era medio como invierno, entonces, y todos también, todos deportistas, educación física, fiesta pero maravillosa. Y de repente nos vamos con mi vieja, y mi vieja me dice, oye, pucha, la fiesta, era primera vez también, una fiesta así, y de repente llega mi vieja y nunca me voy a olvidar, y llegamos a la casa, también nosotros estábamos recién partiendo en este tema, que también teníamos problemas un poquito con el banco, recién partiendo, el arriendo que teníamos en ese momento de ese local era para la época era carísimo. Sí. Y de repente veo a mi vieja que va con una bolsa de basura en la mano. Bolsa de basura. Ya me imagino. Y yo decía, pero oye, vieja, ¿qué Ordenado onda? los billetes. Vaya a botar la basura. ¿No? Y veo que se va con la bolsa de basura. Mire, no es por nada, pero sabéis que siempre nosotros, la gente que nos conoce, siempre lo contamos porque yo creo que ahí parte también todo este tema. El entusiasmo de la noche. Y llegamos en la noche y de repente mi vieja va y da vuelta a esa bolsa de basura. Puros billetes de 1000 pesos y 500 pesos. Claro. Wow. Y la verdad que ahí también parte un poco el tema, entusiasmo. porque mi vieja me dice, ¿sabes qué, Oscar? Ya parece que a los chicheros que los queríamos mucho, que eran parece que ya vamos a tener que hacer un poquito este cambio de tener los dos pisos como un pub, que decíamos en ese momento. Era un pub, Esa fiesta cambió por no, completo, sí. reescribió la historia de lo que iba a ser Exacto. Sí. los negocios de ustedes. Ahí Exacto. empezamos con los negocios, empezamos con los Ahí aparte más, restaurantes, ya la no parte eran no eran picas, ya eran la restaurantes. parte más nocturna, digamos, yo Sí. creo que es como la parte ya de ver la parte más nocturna, a lo mejor porque también nosotros en ese momento nos dedicábamos mucho a lo que era la colación y el menú, era más como restaurante de día. Entonces ahí ya empezamos como a alargar esta parte ya más para la tabla, la pizza, el chop, ya como para la parte ya, y pensando también siempre en un equipo de música, podríamos traer algún cantante, qué podemos hacer para que la gente viniera un poco Para más sacarle un al poquito local, el digamos. aspecto de cantina. Ok, para borrar esa imagen que tenían. Exacto. Claro, que también eso salió por un cumpleaños, pero ustedes Exacto. estaban apostando Claro. a que cada noche que estuvieran abiertos iban a tener un volumen similar. Exacto. Eso. ¿Qué pasó entonces? De ahí estuvimos en ese restaurante. Bueno, y después fueron 2 restaurantes más. Cao, Se llamaban Mané 1, Mané 2. Mané 1, Mané 2. Ok, Cao. de ahí viene el apodo Sabantes, el nombre de tía Mane Sabantes. Claro, Exacto. estaba antes. Estaba Tía Mané era el restaurante Mané 1 y el Mané 2. Ok. Y después, cuando estábamos en el Mané 2, ya llegó, no un cumpleaños, llegaron varios cumpleaños. Ahí yo creo que ahí se prende todo. Se como prendió dice en el segundo Jessica. restaurante. Porque, Ahí. claro, porque en el Mané, este era el Mané 1, Mané 2 también. Y siempre en Ñuñoa, siempre en Ñuñoa. Sí, siempre. Nos vamos al Mané 2 también. Y también ya llega a un local que había sido antiguamente como donde se vende parrilla y se toca música en vivo, Eso. que se llamaba Manhattan. Ahí llegamos, estaba en Campo Deporte con Ira Razabal. Y me acuerdo que llegamos con mi viejita y también, ahí al tiro, mi vieja me dice, no, hagamos unas parrillas bailables. Ya, yo le dije, ya, parrillas bailables, me dijo. Ahí empezamos como un poquito, porque ya, a mi gente del cumpleaños, llevarlo a comer parrillas bailables. O sea, estoy ahí hablando de la típica banda de 4 Gente personas mayor, claro. cantando cumbia, para otro perfil de gente. Y ahí yo le digo a mi vieja, ya, bueno, vamos. Me acuerdo que ese día como que inauguramos el local con esa banda, con este concepto que mi vieja le quería dar.
Y también, pues no, la verdad que no dio mucho resultado. No gustó. No, Bueno, no gustó. No atrajo mucho público. Claro. No, Bien. en cambio, Ya. por eso es la juventud. Claro, y ahí la mi juventud vieja la- también, y ahí también mi vieja, claro. Ya, no sirve, no sirve. No, ahí ya No eran es. los jóvenes. Y ahí lo mismo, como veníamos con todo ese tema porque yo de verdad, o sea, yo creo que soy un poquito, todos me dicen, oye Oscar, tú conoces mucha gente, Sí. y se empieza a dar que todo este grupo de Blascaña y de varios lugares más, oye, es que sabéis que queremos hacer un cumpleaños, pero sabéis que este cumpleaños, él. Entonces, y también fue un éxito. Yo me acuerdo que en ese local nosotros hacíamos por noche 5 o 6 cumpleaños, y la verdad que, y lo otro que nosotros siempre en los locales, siempre ha estado ese tema como de mi vieja, de mi La papá, patriarca. algo muy familiar. Sí, Eso siempre. es que la gente después va a almorzar, lleva a su familia, después los chicos llegaban solos, se encontraban con más gente, entonces se empiezan a hacer grupos, entonces de verdad que eso siempre nos ha caracterizado de a lo mejor de otros locales, de otras discotecas en ese momento, que la gente decía, oye, mi vieja siempre, oye, la tía Mané, oye, pórtate bien, ándate con cuidado para la casa, cuidado con el auto. A nosotros a veces No, nos cuando pasa iba que- muy ebrio les quitaban la llave. La tía Mané se encargaba Sí, antes de que salieran de la ordenar el discoteca. cuento, exacto. de Ahí, ordenarlo ese todo. era un restaurante y ahí hicimos varios cumpleaños y eran niños todavía estos chicos, la No, Zarcapola, estuvo el Feito, el claro, Fernando. como te decía, Gonzalo Feito, que hay gente que está recién partiendo. Estaban el estudiando Zarcapola, todavía. que hizo su cumpleaños, que estaban tan... Viñuela, todo Claro, eso. chicos. Ellos estaban estudiando periodismo. Entonces Ajá, les sí. hacían los cumpleaños. Ahí yo hacíamos 5 cumpleaños por noche, 6 cumpleaños. 5 cumpleaños por noche. Sí. O sea, tengo clarísimo que ustedes son buenos organizando fiesta de cumpleaños. Exacto. Eso no me cabe la menor duda en ese momento. Y viendo el éxito que estaban teniendo los cumpleaños y las fiestas, ¿cómo nace la idea de una discoteca? Y pusimos Kama Sutra, la gente todos novedosos, venían de todos lados, hasta de Mendoza venían a conocer la Kama Sutra. Y teníamos nosotros, bueno, pasaron como 4 o 5 meses, 6 meses pasaron. Y me llega una carta de Miami, que no puedo usar la marca Kama Sutra porque está registrada en Miami, en un gran hotel que había allá, y estaba registrada la marca. ¿Cuál es la diferencia entre una empresa de monitoreo y una empresa de monitoreo de productos de alto valor? Pues la diferencia es Illy Seguridad. Illy Seguridad es una empresa chilena con más de 18 años de experiencia que se encarga de resguardar estas compañías que tienen productos de alto valor, como casas de comercio, joyerías o casas de cambio. En Illy Seguridad encuentras tecnología de punta a tu servicio. Puedes contar con monitoreo de cámaras 24/7, apertura de cajas fuertes centralizada, control de acceso y mantenimiento de sistemas de seguridad por profesionales, porque Illy Seguridad se adapta a tu necesidad. Llama ahora y cotiza sus servicios. When the sun rises, when the sun we're trying to catch the En Café Tres Cordilleras creemos que el café es mucho más que una bebida. Es cultura, identidad y un puente entre quienes lo cultivan y quienes lo disfrutan. Nuestro aporte al mundo cafetero en Chile es claro: llevar lo mejor del café de origen colombiano, con toda su riqueza sensorial, su historia y su calidad, a una comunidad cada vez más apasionada por el café de especialidad. Café de origen 100% colombiano, con granos seleccionados de alta calidad, su tostado fresco y preciso, que
que resalta los perfiles de sabor únicos y su versatilidad, ideal para todo tipo de métodos de preparación. Además, ofrecemos la trazabilidad completa, conexión directa con caficultores y una propuesta pensada tanto para amantes del café en casa como para cafeterías que buscan diferenciarse. Café Tres Cordilleras es tu mejor café. Y viendo el éxito que estaban teniendo los cumpleaños y las fiestas, ¿cómo nace la idea de una discoteca? ¿A quién se le ocurrió? Eso, Mira, ahí nació nosotros teníamos, como te lo vuelvo a decir, Ñuñoa, siempre Ñuñoa, que yo creo que Ñuñoa es lo máximo, porque bueno, aparte uno territorio de toda la nuestro. vida. Nosotros estábamos en este Mané 1, que fue así, Mané 1, Mané 2, y de repente llega a mi padre le gustaba mucho ir a los baños turcos, que en Salvador con Iyarrázaval habían unos baños turcos. Y de repente llega mi papá y me dice, oye, ¿sabes qué? Un amigo que nos conocimos en los baños turcos tiene un local acá al frente. Y si lo quieren ir a ver, porque, no sé, vamos a verlo. Nosotros ya como teníamos tanto éxito en el Mané 2 con esto de los cumpleaños, nosotros hacíamos 5, imagínate, un cumpleaños para 20, nosotros poníamos 2 mesitas, 10 globos, un par de cornetas, 4 sillas, y ese era el cumpleaños para 20. Entonces empezamos a colapsar un poquito con el local. Entonces de repente llegamos y Hernán Figueroa, que era el dueño de este galpón, nos dice, vengan a verlo. Partimos a verlo, estaba a media cuadra, que ahora está inclusive el Smart Fit y el líder ahí en Pedro Valdivia con Iyarrázaval. Y nada, pues, imagínate, o sea, uno sin tampoco saber esto de la discoteca o esto, yo me acuerdo que fue algo como mágico, porque es el típico que tú abres el galpón, una puerta grande y te encontráis con este, ¿cómo se puede decir? Con este galpón que no era discoteca ni nada, ahí en ese momento era una fábrica de colchones. Pero ya en tu mente ya veí el salón VIP, los baños, las barras, ya veíais la bola de disco colgada, ya veíais todo. Sí. La visión que mantenían. Exacto. ¿Fueron juntos a verlo por primera vez? Sí, fuimos juntos. Sí, lo que pasa es que siempre, bueno, él sacó yo saqué lo de mi padre y él sacó lo mío. Se nota. Entonces me dice, ya vamos a verlo, mamá, vamos, y llegamos ahí y dijo, uy, esto, mira, así. Esto es Lo empezamos a vestir al tiro. Al tiro. Sí. O sea que eso no hubo que pensarlo, ustedes de inmediato abrieron las puertas y vieron la discoteca allá adentro. Claro, nos costó empezamos a vender los autos, la camioneta. Sí, y no, ahí empezamos porque vendíamos todo. Ahí nos pasó algo que bueno, nosotros sin saber tampoco, una discoteca o un lugar donde va a tener 800 personas y si tiene un vecino aquí, tiene un vecino atrás, tiene que tener una aislación acústica, tiene que tener varias cosas que nosotros en ese momento, ya pintemos, arreglemos los baños, hagamos una barra y todo esto, y llegamos y nos tiramos, po. Pero, y teníamos la aprobación de la municipalidad y de repente nos dicen paren, nos dicen porque sabéis que hay que arreglar acústica. Hacen mucho ruido. Claro, los vecinos escandalosos eran ustedes. Y era un galpón, era un galpón grande. Entonces ahí también tuvimos que hacer toda una aislación acústica, estuvimos con Mario Mora, que era un ingeniero acústico, que era el encargado en ese momento, estaba la discoteca Las Brujas, la cúpula de Las Brujas, él hizo la acústica de Las Brujas, hizo acústica en ese momento la Sala Murano. Lo buscaban de todas las discotecas porque era la persona que te decía, nosotros imagínate, nosotros teníamos la discoteca y atrás teníamos un condominio, o sea, a menos de 5 metros teníamos un condominio. Ellos reclamaban. Sí, claro. Tuvimos que hacer un gasto enorme, tuvimos que hacer harto, pero cumpliendo ya empezamos con la fama, empezamos a hacer las fiestas. Sí, ¿La discoteca funcionó bien desde el primer momento? Sí. Estuvimos un año, estuvimos un pequeño año que, bueno, es típico, yo creo que, y todos los empresarios están un poquito nocturnos, y que es típico que empieza un poco que, oye, que la noche, que la discoteca, era totalmente distinto como era ahora, te lo digo. Ahora no. En ese momento te daban patente para hacer una discoteca. Ahora, por lo que nosotros hablábamos con gente de las distintas municipalidades, no se está dando patente de discoteca en ningún lado. Entonces, y la verdad que estuvimos como nos hicieron varios
arreglar cosas de acústica, tuvimos que hacer pruebas de sonido en los distintos lugares de los vecinos, y ya cuando ya pasó eso, vieron que ya estaba todo en regla, y ahí partimos, digamos, Sí, ahí y ya fueron, se hizo la- y fueron 10 años que de verdad fueron... Muy, Cuénteme algo, tía Mane, ¿de dónde viene el nombre? algo bien cómico. Vamos, explíqueme, ¿de dónde sale el nombre? El nombre era Kama Sutra. Cuando hicimos esa discoteca era Kama Sutra. Yo hice la especie, los sillones no estaban así, eran camas. Eran camas. Eran unas camas. Entonces yo puse como 6, 7 camas y con un velito, con la cabecera, y el velador era la parte donde se colocaba el trago. Y pusimos Kama Sutra, la gente todos novedosos, venían de todos lados, hasta de Mendoza venían a conocer la Kama Sutra. Y teníamos nosotros, bueno, pasaron como 4 o 5 meses, 6 meses pasaron. Y me llega una carta de Miami, que no puedo usar la marca Kama Sutra porque está registrada en Miami, en un gran hotel que había allá, y estaba registrada la marca. Si yo quería usar la marca Kama Sutra tenía que pagar 50 millones de pesos al año. 50 millones de pesos era alto. Entonces, no, dije yo, ¿cómo lo vamos a hacer? Que no puede ser. Y un día con mi hijo decimos, Kama Sutra, ¿cómo lo podríamos transformar Claro. de para atrás, para adelante? Porque ya la discoteca estaba funcionando con el nombre Kama Sutra. Claro. Y estaban con las camas, No, porque eran camas, eran muy novedosos, muy lindos, toda la gente iba porque, ¿cómo las camas? Y era fácil, porque los sillones van así, yo los puse así. Entonces hicimos Kama Sutra. Siempre Hicimos se unas pens- figuras de cama, todo. Cacao, no, era como nosotros el concepto era como algo muy tántrico, muy, Ok. muy, Sí. muy tántrico, y todo este tema Claro. muy sensual, medio arabesco. Ok. Entonces, y varios, vimos ideas en ese momento aquí había un club muy famoso y que llegaba mucha gente, que era Tantra Lounge. Tantra. Entonces de ahí también sacamos un poquito este tema de las camas, de este tema muy sensual, mucho incienso. Me dice, me va a llevar a conocer un Ya- local y y me ahí- llevó a conocer el Tantra. Es que ahí fuimos al Tantra, Y ahí fuimos, yo dije, claro. hay que ponerle esto. Claro, entonces y Copiando. estuvimos y nos paseamos y todo, y ahí, claro, y ahí dijimos, no, Kama Sutra, Kama Su. Y Claro, lo inclusive que por pasa eso es que también todos pensaban que el Kama Su era por el tema de las camas, Kama Su, ¿no? Pero era por Kama Sutra. Era Pero, Kama Sutra, pero claro. cuando me llegó la carta yo me acuerdo haber al tiro inmediatamente haber sacado el Kama Sutra, pero no lo saqué, le corté la cola que era el Sutra, entonces lo dejé Kama Su. Kama Su. Ya se llegó el problema ese. Ahí le saqué el Kama Su y le puse Kama Su. Kama Su comenzó a volverse una discoteca muy famosa. Muy famosa, gracias. Muchas personas comenzaron a ir. Pero Era un ícono. sí, y hubo momentos en donde se hacía obviamente más famoso por situaciones que ocurrían dentro de la misma discoteca, porque los comenzaron a visitar personas del mundo de la farándula y del Sí. deporte. ¿Cómo se dio eso? ¿Cómo fueron paulatinamente ellos llegando? ¿Qué tan famosos eran que estaban atrayendo a la farándula chilena del momento? Sí, más que nada, mira, en ese tiempo las niñas, por ejemplo, la Pamela Díaz, la Adriana Barrientos, la Luli, todas esas niñas no eran modelos, pero nosotros las contratábamos como modelos, Sí. hacían un pequeño desfile, regalaban unos jockeys, unas poleras, Sí. todo, hacían. Entonces, debido a eso de que las niñas se lucían haciendo el desfile, obvio que vestidas, ¿no? Y se regalaban muchos souvenirs, muchas cosas, y se fue haciendo la fama con las niñas que desfilaban, que ahora son famosas todas, gracias a Dios que ellas ya también, pero en ese tiempo ellas también estaban recién aprendiendo a desfilar, pero era muy atractivo porque empezó a llegar muchos futbolistas. Sí, no. Ahí empecé a llegar el Sí. futbolista famoso, que en ese Ese tiempo fue, era bueno, cuando... el Pinilla, todo cuando eso. pasó yo creo que el primer conflicto, que fue este jugador Fabiani, que era de Palestino en ese momento, que estaba todo el equipo de Palestino en ese momento, y justo estaba todo el team mecano completo. Esa noche estaban los dos ahí, Estaban los dos equipos. Los dos Los dos equipos, equipos. digamos. Ajá. Entonces ahí, bueno, Fabiani creo que le empezó a ver, no me acuerdo, Juan Pedro parece que era, no era el pololo de Karen Paula, era uno morenito que había.
y creo que no sé si fue a la François o a una de las chicas, y empezó ahí un poco el coqueteo entre futbolista, modelo, y ahí quedó la escoba. Sí, Ahí hubo hubieron una- un par de combos por aquí por acá, todo muy sano también, no fue algo así. Eso fue lo y primero. la verdad que ahí nosotros, y ahí fue también la cuarta, que en ese momento la cuarta y la última noticia eran Se amanecían los periodistas. eran digamos, los portales que había en ese momento, y me acuerdo que ahí salimos el lunes con una gran portada, Team Mecano versus Team Palestino, y ahí yo me acuerdo, y ahí partió todo, ahí empezaron a llegar todas las modelos, los futbolistas, ahí partió todo. Yo creo que Ahí ese se fue, hizo conocer, ahí fue ahí se hizo conocer. Por un era escándalo. futbolista modelo. Por un Eso escándalo. yo creo que ahí marcó mucho eso. Eso marcó. ¿Cómo gestionaban la visita de estos personajes famosos del momento con el resto del público? ¿Cómo hacían para tenerlos allí en la discoteca? Y teníamos un VIP arriba, había un segundo, no era era un segundo nivel. Sí, un no, segundo un nivel. VIP, nosotros Y ahí- teníamos un VIP. Y era el VIP, ese era el VIP. Entonces, los famosos todos querían estar ahí arriba. A nosotros también nos convenía tenerlos custodiados, que no se toparan con todo el público, todo. Sí. Y la verdad que eso fue el entusiasmo de la demás gente que iba para estar mirando para arriba y ver a Y uno, lo- para ver al otro. y lo otro que era muy entretenido, porque uno también, o sea, en ese momento también conocía a hartos futbolistas, entonces la verdad es que también había mucha llamada. Oye, Oscar, ¿sabéis qué? Mira, jugamos esta semana, pero ¿sabéis qué? Nos van a dar libre, bueno, ahí, sin yo estar tampoco intimidando, declarando cosas, porque en ese momento era todo, digamos. Viola. Entonces Viola. me decían, oye, vamos a ir tal día, preparo, y también, y ahí había también toda una logística que bueno, que fuimos, digamos, porque nosotros ya teníamos la logística, como en ese momento estaba SQP, Alfombra Roja, Mira quién habla, que eran los programas de farándula de la época. Claro. Nosotros a veces llegaban las camionetas, entonces nosotros ya sabíamos la hora, qué camioneta, teníamos el estacionamiento al lado, entonces a veces lo que nosotros hacíamos, sacábamos 3, 4 guardias, Sí. nos poníamos en la camioneta, cosa que los periodistas no se le tiraran encima porque era algo así de mucho, como entre los programas. Entonces nosotros le damos esa seguridad a los futbolistas, digamos. Sí, Y que yo creo que a ellos bueno. también les encantaba. Porque, Lo iban a dejar al porque yo lado. digo, ahí nos pasó así con Fernando González, nos pasó con Marcelo Ríos, con Nicolás Mazú, con Sí. todas las chicas también que llegaban, de repente, oye Oscar, vamos llegando, entonces les encantaba también ese tema de que te estuvieran esperaran. esperando los guardias, otro guardia le agarraba la llave del auto, se lo guardaban, y hacer esta entrada, digamos... Escoltado. Claro, Escoltado, exacto. sí, eso no Hace era. parte del show. Sí, y Hace así parte pasaba, del show. sí, y así pasaba, Y lleno de pasaba también con- periodistas afuera esperando que pasaba llegara con- una o la otra Exacto. persona. Sí. Eh, Los tía- periodistas también no. Diamane y Oscar, yo veo que ustedes son definitivamente unos genios de la planificación, o por lo menos con este negocio lo hicieron increíblemente bien. Sí, El hecho de gracias que a Dios. tenían chicas que repartían material, Exacto. merchandising, Era claro. etcétera, etcétera, que organizaban todo para las personas VIP de Exacto. ese momento. Me parece genial. Pero aparte de eso, Camasu también tuvo algo muy brillante, que era presentación de artistas. Eso. Ustedes tienen dentro de sus méritos y logros, por ejemplo, que fueron los primeros en traer al país Sí. a artistas como Daddy Yankee, Daddy Wisin y Yankee. Yandel, Claro. entre otros. Mira, a lo mejor, mira, como traerlos nosotros, nosotros siempre estábamos muy, también con las productoras, que en ese momento suponte, habían productoras, también nosotros como teníamos también todo este boom, también la empresa, no sé, Coca-Cola, buscaban, ¿no? o sea, las distintas empresas, digamos, que nos auspiciaban a nosotros, a veces cuando, no sé, la primera vez que trajeron a Daddy Yankee, que lo traía, no sé, bueno, si se puede nombrar, Pepsi, y toda la parte comercial y todo, inclusive la entrada, muchas de las entradas se vendieron en Camasu, y también obviamente, y todo esto cuento con Camasu y Daddy Yankee. Entonces Sí. nosotros nos pasó, bueno, Daddy Yankee cantó en el Estadio Nacional, hizo todo su presentación, todo su tema, su staff ya había llegado casi una semana antes, que prácticamente vivieron en Camasu esa semana. Y bueno, y todo esto él termina su show en el Estadio Nacional,
y termina todo Se este viene tema acá. en Kamazú. Y así nos pasó con Wisin y Yandel, con, yo te podría nombrar, aparte de otros artistas también, o sea, Wisin y Yandel, La Caballota, B-Queen, Julio Voltio, que en ese momento, Nicky Jam. Todo. Entonces, o sea, Nos fueron hicimos artistas famosos con que ellos. estuvieron ahí en... Sí. Claro. ¿Cómo creen ustedes que finalmente impactó Kamazú en lo que era la cultura pop del momento? ¿Cuál fue el impacto que tuvo? ¿Cuál fue la huella que deja Kamazú en la historia de todos los artistas chilenos de ese momento? Mira, yo creo que lo que nos pasó a nosotros en Kamazú, que justo empieza a entrar porque estábamos nosotros justo en esa transición, o sea, te lo estoy diciendo como porque que venía el Che, Claro. que estaba el Che, dio Claro. fue muy fuerte todo este tema del Che, y de repente ya cuando nosotros empieza este tema de Kamazú, ya como que ya en las discotecas ya vaya a empezar con el tema del Che, que aquí, que ahí. Inclusive nosotros a los DJ a veces le decíamos, oye, si te vayas a tirar con la onda del Che, pero no toda la noche. Y Algo, justo sí. empieza a entrar todo este boom del reggaetón. Sí. Los primeros temas, acompañado también mucho de este tema también de los autos, que empiezan todo este cuento de los autos tuneados. Entonces Sí. entra como toda una moda, un poco el blin blin, pero te lo digo, pero todo sanamente, porque yo ahora como se fue para otro lado. Ah. Pero Sí, entonces, no y ahí es a lo nosotros, mismo, no es lo inclusive en mismo. alguna entrevista, ella está inclusive, mi hija tiene entrevista, a Kamazú le decían el templo del reggaetón. Inclusive, pero lo que también fue muy entretenido, porque a mí en ese también empezó a entrar toda esta movida también de la música electrónica, los Sensation, las Creamfield, y nosotros éramos como el reggaetón. Pero la verdad que era muy entretenido, porque a veces decían, no, es que el reggaetón es como, pues se podría decir como flight, pero la verdad que después veía ya todos estos electrónicos que iban a Sensation, a Creamfield, los veía ya todos en Kamazú, Claro. carreteando. Carreteando. Entonces, y nos pasaba también por discotecas. Yo te lo digo en ese momento, o sea, tenía ahí una discoteca en la Florida, que estaba Costa Barúa, tenía ahí Sala Murano, que estaba ahí allá arriba, La Urraca, Punta Brown. Pero la verdad que lo que a nosotros siempre, y también muy buena relación con todos los dueños de las discotecas, Sí, pero te digo, muy buena. eran años tan sanos, tan que en su momento ahí yo nunca vi un balazo, o sea, en esos tiempos, Peleas, cosas no. así, pero como Era te otra digo, cosa, pero otra- era el otra tema de la diversión. música, del reggaetón, de la onda sana. De disfrutar de otra manera. Exacto. De otra manera. Sí. Diamane, ¿y qué pasó con Kamazú? Mira, hubieron varios percances. A mí ahí en la comuna donde más éxito teníamos, donde más famosos, donde empezó Kamazú, tuvimos problemas de políticos. Nos intentaron sacar varias veces, pero yo ponía un recurso de amparo y ya me quedaba un año más. Poníamos un recurso y nos quedamos, pero siempre fue políticamente. El alcalde nos hizo fregar y fregar hasta que nos sacó. Él nos sacó. Pero fue más que nada porque él tenía mucho contacto en la corte, tenía contactos que pudo sérsele fácil sacarnos, pero después de ¿cuántos años estuvimos Sí, nosotros estuvimos ahí, estuvimos 8 años, 9 años prácticamente. Y yo a esa altura ya era un ícono en el país, Sí. porque yo tenía franquicia en todas las partes de que me pidieron. Yo tenía más de 12 franquicias en el país. Teníamos Natales, teníamos Punta Arenas, teníamos Concepción, teníamos Iquique, teníamos Arica, teníamos No, sí. La Serena. Yo tuve, gracias al Señor, tuve franquicia en todo el país, De verdad. Cierran ese local entonces. Cierran Nosotros, ese claro, local. cerramos por cada, por cosas, yo creo que fueron cosas más políticas. Todo Obviamente, político. todos siempre dicen, oye, no, es que molestáis a los vecinos, no, es que, ¿sabes? Mira, Eso ya estaba sanado, de ¿no? verdad que nosotros llegamos a tener, porque todos dicen también, no, es que, ¿sabes que mira, tú cuando tienes tu lugar, tu negocio, sobre todo esto, porque nosotros nos preocupábamos, que no sé, que suponte sí, porque obviamente estábamos en un lugar bien residencial también, y Arrasabal es muy comercial.
pero para atrás de Irarrázaval, digamos ya para Dula Almeida y todo eso, es un lugar muy residencial. Residencial. Entonces también empiezan las típicas cosas que ya están, aparte que también, o sea, Kamazú prácticamente era de martes a sábado, bueno, y domingo que mi vieja hacía las tardes del adulto mayor, que era una actividad muy no lo soltaba, no lo soltaba. Entonces empezó este típico tema de que no, que está molestando a los vecinos, pero ¿sabes qué? Lo que hacíamos nosotros, mi vieja en ese momento contrató 4 guardias, les compró 4 bicicletas y los tenía dando vuelta para que no molestara a los vecinos, para limpiar. Típico también, a veces los chicos salen en la noche y se ponen a conversar en el auto, meten bulla. Y mi vieja se encargó de todas esas cosas que pudiéramos mejorar para que no molestara a los vecinos y todo. Pero después dijeron, no, es que ¿sabes qué? Eso no es problema de ustedes, eso es problema o de seguridad ciudadana o de carabineros. No les gustó la solución que dieron. Claro, no la aceptaron tampoco. Nosotros siempre, como entre comillas, como siempre atados de mano. Y también, y también cositas, porque también nosotros teníamos una agenda social. Sí. Mi viejita hacía, como te digo, estas tardes del adulto mayor que mi vieja hacía los días domingos, desde las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche, que fueron famosísimas. Yo te lo digo, de ahí partieron un poquito el tema de las tardes del adulto mayor. Nosotros llevamos, y eso era, porque mi vieja lo hacía no con un tema tan comercial. No, era les cobraba una entrada de 1.000 pesos, 2.000 pesos, como era gente ya de la tercera edad, gente a lo mejor que venía de otros lugares, no solamente de la comuna. Le dábamos la barra al costo. Y con eso, y cantante, estaba Peter Rock, Paz Descansa, Luis Vima, la Cecilia. Estaban todos los cantantes de esa época, el Pollo Fuente. Wow. Y las personas llegaban felices, llegaban, mire, abríamos a la 1 y a las 11 ya había una cola inmensa esperando que abriéramos. Los días miércoles mi vieja le hacía todos los días miércoles una tarde a los niños con síndrome de Down. Sí. Hacíamos fiestas para niños con cosas, riesgo social. Con temas con riesgo social. Entonces había había mucho movimiento, hacían muchas cosas. Sí. Me parece muy interesante. Finalmente les ganaron la partida. Tuvieron que cerrar. ¿Qué quedó? Empezamos a hacer la gira. Ahí empezamos con las giras, claro. Empezamos a irnos nosotros a provincia con los artistas, íbamos de gira con las modelos, y nos fuimos yendo a donde estaban las y estuvimos toda la gira por el sur. Estuvimos en la gira y también siempre ahí también mi vieja esperando que sean, porque ahí también estuvimos, en conflicto, claro, con juicios con el tema con la municipalidad. Ahí hubo un sinvergüenza que fue el abogado en ese momento, Jorge El Chausson, que ahí no sé ya lo que pasó. Se le pagó una plata. Por 80 millones. Se le pagó una plata y se le pagaron 40 millones y dijo, no, yo les salvo esto, yo voy a salir con las patentes y todo. Pero después se hizo amigo del alcalde y nos traicionó y se fue a Estados Unidos y no volvió. Y ahí no hubo más que hacer que este. Y después este caballero, el alcalde, que también había pedido una cantidad de plata que no se le podía dar, era demasiado. Entonces por eso yo creo que logró cerrarme, porque también tenía él contactos en la corte y todo. Bien, se nos está acabando el tiempo, pero yo no quiero que se nos acabe el programa sin conversar un par de cosas. La primera es sobre el incendio. Ocurre el incendio y tengo entendido que no tenían ninguna protección de seguros. Eso definitivamente fue devastador. Devastador, y hasta ahí llegó la discoteca. Pero ustedes son grandes empresarios, ustedes son personas con una visión muy grande y en esta conversación me ha quedado muy claro. De verdad que son geniales, son geniales. ¿Y qué pasó después del incendio? ¿Se tomaron un tiempo? ¿Cómo se replantearon las cosas después de perderlo prácticamente todo? Sí, compramos los derechos de una salsoteca en el barrio Italia. Sí, pero derechos. Mira, yo de verdad, y en eso quiero hacer como un paréntesis un poco, porque la verdad es que ahí quedamos muy mal. Quedamos mal, porque la verdad es que ahí nos estaba yendo muy bien en ese teatro, en un teatro fabuloso. Nosotros ahí ya no era una discoteca, eso era un centro de eventos. Llevábamos conciertos. Conciertos, bandas grandes.
millones de bandas, y la verdad que de la noche a la mañana habíamos hecho inversiones, teníamos Mucha. prácticamente todo ahí, mobiliario, equipamiento, audio, sonido, todo lo habíamos Todo. metido ahí. Y la verdad que de la noche a la mañana eso quedamos, yo me acuerdo y nunca voy a olvidar, inclusive tú te metes a YouTube y ves, yo con mi vieja salimos con una caja con la factura, nada más, Nada más. nada más. Ahí se fueron Entonces, muchos millones. todo, claro. todo. Porque Eso habíamos fue en el, recién 2000 eso fue en el habíamos- 2016, si no me equivoco. Habíamos puesto recién audio, habíamos hecho recién una instalación eléctrica entera en el teatro, habíamos comprado luces, de todo, sí estaba hermoso porque eran unos conciertos muy importantes. Claro. Y lo incendiaron. Eso no fue un incendio provocado por la luz ni nada, lo incendiaron. Lo incendiaron los mismos, yo pienso, la misma competencia, la misma, no sé, pero ahí se fueron más de 800 millones de pesos. Ahí se fue todo lo que No, tenían todo. Ahí en se el fue momento. todo. Ahí siguió todo. Un golpe devastador, Oscar. Sí, de muy, Muy, diamante, muy. un Y no golpe había ni un devastador. seguro Nada. porque el teatro era de una sucesión, entonces no se podían hacer seguros. La señora no tenía seguro, la familia no tenía seguro y nosotros no, acá en Chile no sé, intenté traer una seguridad de afuera, haber hecho un seguro de pero no se podía, era muy caro Ok. traer de afuera. Ok, eso fue en el 2016. Eso fue. Yo sé que ahora están con nuevos proyectos en mente, porque Sí. ustedes no se van a quedar Si quietos. Dios No, quiera, si Dios Dios quiere. quiera. Ustedes tienen nuevos proyectos en mente. ¿En qué están? ¿Qué están visualizando ahora? ¿En qué están trabajando? Estamos, ¿Cómo? mira, ¿Dónde están? estamos, Juan Carlos, ahora estamos, como te decía antes, estamos en este tema de cómo volvió este tema farandulero, cómo volvió todo esto, de verdad, y Kamazú, y toda la gente me dice, bueno, ¿y qué pasa con Kamazú? Que Kamazú Nos siempre, reclaman Kamazú, nosotros si fuimos, como te digo, y ahora con todo este tema farandulero, Kamazú tiene que estar de vuelta. Entonces yo en marzo le digo a mi vieja, le digo, viejita, ¿sabes qué? A lo mejor hay una posibilidad de a lo mejor agarrar un local en Ñuñoa, pensando en un resto bar, como te decía, con estas intervenciones de un stand-up comedy, de un lanzamiento de alguna marca, de un pequeño desfile, y con una muy buena atención, una muy buena gastronomía. Pero ¿cómo lo hacemos para un poco levantar esta marca? Entonces ahí sale la idea y yo le digo, hagamos un relanzamiento de la marca Kamazú y hagamos estos eventos, porque no le queremos decir fiesta, esto es un evento Kamazú. Evento. Para levantar la marca. También, y también buscando, porque a mí mucha gente me dice, este es un nicho donde yo voy al supermercado y me encuentro, hola Oscar, ¿cómo estás? Bueno, ¿y qué pasa? ¿Dónde podemos? Ya no hay lugares donde poder ir a bailar. Si no te vas a meter a una fiesta, pero un lugar donde uno sepa que está abierto sábado, viernes, está el local ahí. Entonces me dicen, faltan lugares donde poder ir. Entonces, Aparte de que ahí- ya están todos ya de la edad. Claro. En Entonces- esos años eran lolos, pero ahora ya están todos y todos quieren tener un Kamazú y yo- más. Ustedes ya tienen un público Exacto. cautivo, Sí. ya está Cautivo. completamente cautivo ese público. Exacto. Los mismos jovencitos con los que Sí. venían, ahora están buscando estar nuevamente, encontrarse nuevamente Exacto. en un ambiente Eso. de fiesta y nocturno. Exacto. Así que se viene la propuesta. Pero estos eventos Kamazú, ¿qué van a hacer? ¿Van a ser antes de la apertura de un Sí, local? sí. Háblanos un poquitico de esos eventos Mira. para ver cómo podemos participar. Mira, Claro. estos eventos los estamos haciendo, la verdad que hicimos uno el 6 de junio, y la verdad que tuvimos muy buena respuesta, muy Sí. buena respuesta, porque como te digo, es un grupo de gente, un nicho de gente que anda dando vuelta y no tiene dónde ir, digamos. Buena música, buena gastronomía, buen ambiente, seguridad. Entonces, de verdad, a mí no me gusta decir porque es como, no es una fiesta ni en los 80 ni en los 90, sí marcan una época. Es un Todos grupo, reencontrándose. y como digo, y esa parte tan familiar también. También, y como digo, reencontrándose, vas a un lugar todo. donde estás cómodo, buena música, buenos DJs de la época. Y de verdad que esta fiesta fue de verdad un éxito. ¿Viene otra? Viene Sí. otra. ¿Tiene fechas? Sí. ¿Cuándo es y dónde? 4 de julio. 4 de julio, en el mismo café donde hicimos Sí, Café en el Italia, Plaza Victoria.
Plaza Victoria, que está en Santa Isabel. Santa Isabel con Bustamante. Ok, el 4 de julio. 4 de julio. Aquí estamos dejando ya la fecha, Por estamos dejando favor. el lugar. Los y quiero ver todo. allá. Y Los vamos quiero- a dejar también el número de contacto. ¿Cómo nos contactamos para ir a esa fiesta? Yo quiero ir. ¿Qué tengo que hacer? Mira, el mejor contacto es el Instagram, que es Kamasu Club Oficial. Ahí vamos a estar dando toda la información, porque la primera fiesta también estuvimos ahí un poquito, pero ahora vamos a estar dando toda la información, vamos a estar regalando unas mesitas VIP, vamos a estar dando unas listas de invitados también para gente preferencial. Sí, Entonces la esa es verdad la que la idea. idea es ir dándole cuerda a Connotando esto. lo que fue Kama Pero Su, como te cómo digo, hacer. en Kamasu Club Oficial ahí van a estar todas, para cómo te puedes ganar una mesa, cómo puedes entrar gratis, y todo siempre bien seleccionado. Ok, todo esto es con la finalidad de abrir el próximo local. Si Dios es para quiere, la si apertura Dios quiere, del local, sí. del local que se viene. Exacto. Y que la marca siga vigente. Sí, y que la marca siga vigente. Ese concepto no va a ser una discoteca como tal. No. ¿Qué va a ser el nuevo Kamasu? El ¿Cuándo nuevo- abra? Va a ser un resto bar. Un resto bar. Resto bar. tipo club, que va a llegar toda la gente de esa época, Exacto. va a llegar la gente que ya, porque ya lo vimos nosotros ese día, la gente llega, oh, Bueno, pero ¿cómo? y ahora si Todo, el todo. alcalde, Muy Sichel, lindo. y si la cosa va bien, porque yo sé que a él está en un plan de recobrar la comuna, tanto por la parte de seguridad, por la parte, yo también he sabido de muy buenas fuentes, que él también quiere también que Ñuñoa sea también una comuna bohemia sanamente, con la seguridad que él está dando, porque está haciendo un trabajo muy bueno en Ñuñoa, muy bueno. He visto las intervenciones que está haciendo en la Plaza de Ñuñoa, porque yo viví toda mi vida en la Plaza de Ñuñoa y he visto todo cómo recuperó ese espacio después del estallido social, que la plaza prácticamente estaba botada. El alcalde Entonces la ha verdad que trabajado muy bien ha hecho ahí. un trabajo muy bueno en la comuna, y la verdad que nosotros cuando nos ofrecieron este restobar o esta idea que podemos hacerla, la verdad que no lo pensamos dos veces, porque sabíamos lo que él ya estaba haciendo en la comuna. Entonces, No, si- y él lo que más quiere si es puede, darle fruto a la comuna. Y la verdad que él sea una comuna viva. nos hemos entonces. topado y hemos visto, y él dice, mientras las cosas se hagan con el conducto regular y todo, bienvenidos sean. Bienvenidos. Exacto. Muy bien. Él tenía una buena acogida. Tía Mane y Oscar, yo particularmente les deseo mucho éxito Ay, ojalá. con los eventos que están realizando, pero sobre todo con la pronta apertura Sí. nuevamente de Kamasu en su nuevo formato. El nuevo Pero que formato. sea ese espacio en donde nuevamente nos podamos reencontrar, nos podamos ver, Perfecto. donde tengamos un espacio seguro para disfrutar y compartir la noche. Y Absolutamente. obviamente, y que siga marcando la tendencia a lo que es la farándula a nivel nacional, ¿les parece? Eso. Bueno, Absolutamente. estamos llegando al final del programa. Eso. Ustedes han aprendido mucho durante el camino. Sí. Tú desde que estabas en Sí, cochecito, de guagua. en cochecito, De guagua. En el ¿verdad? Estamos ya llegando al final del programa, entonces nos quedan solamente unos minutitos, pero me encantaría que cada uno de ustedes nos regalara un minuto mirando a su cámara, que es esta, ¿Ya? y dejándonos cuál es el mejor consejo para nuestra audiencia. Nuestra audiencia, recuerden que son emprendedores, personas que les interesa el mundo de las finanzas, de las inversiones, de los negocios, ¿ok? Y han aprendido muchísimo de la historia de ustedes el día de hoy. Pero finalmente, en un minuto, tía Mane, ¿cuál es el mejor consejo para los emprendedores que nos están viendo? La cámara es suya. El mejor consejo que se le puede dar a las personas, como yo, que empecé emprendimiento, ser constante, ser muy frecuente con todo y ser lo más, no perder la fe, porque la fe hace mucho. La fe te lleva al éxito. Yo creo que lo más lindo en todo esto es tener fe en Dios y en uno misma, porque Dios te da la herramienta, pero tú las tienes que trabajar. Yo creo que eso es lo más lindo para todos los que están emprendiendo, para todos los que quieren ser alguien en la vida como yo, porque yo fui no de cuna de oro, yo fui de otra y yo llegué muy alta gracias al Señor, llegué a ser muy famosa, todo, pero con mucho esfuerzo, con mucha constancia y perseverancia. Muy bien. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias, tía Mane. Espero que hayan disfrutado del programa. Muchas gracias a ustedes, porque de verdad este programa da
a entender a toda la gente que realmente tenemos puertas abiertas. Yo les agradezco mucho, mucho a ustedes porque esto nos da también y nos ayuda a que lo que estamos tratando de lograr, la marca nuestra salga a la luz de nuevo. Y así será, Gracias, y así será. ustedes. Así Y que hartas gracias por estar con bendiciones. nosotros en Finanzas a la Carta. Muchas y a ustedes bendiciones. que nos acompañaron en casa también, muchas gracias por su audiencia en este capítulo especial de Finanzas a la Carta. Soy tu amigo Juan Carlos Cano. Chao, chao.